Bueno, buenas tardes y bienvenidos a esta sesión de La vida no tiene tutorial. El día de hoy nos encontramos con Mayra Moreno, Mayra. Es una psicóloga que se especializa en el bienestar integral, digamos que salud mental en general, pero creo que me he especificado mucho en bienestar, en amor propio, en relaciones interpersonales, en gestión de emociones, por ahí va la cosa. Ok, súper. El día de hoy trajimos a Mayra para que hablemos de un tema que digamos que es un poco incómodo, la verdad. Siento que es un tema que no mucha gente se ha sentado a preguntarse, para mí esto qué significa o para mí esto qué es. Y es el amor propio. Justamente la traje ella porque ella es la experta. Entonces el día de hoy tenemos unas preguntitas para Mayra para que ella nos dé como su punto de vista de todo esto del amor propio, y pues tendría siendo el primer capítulo de La vida no tiene tutorial. Ahora vamos a empezar como con unas preguntitas. La primera pregunta que te quiero hacer, Mayra, es ¿qué es el amor propio de verdad y qué cosas creemos que lo son pero no? Bueno, hay que partir de algo súper importante, y es que es el amor propio para cada uno de nosotros. Digamos que la experiencia y lo que yo he podido encontrar con este tema a través de mis consultantes, a través de los espacios que hemos generado también a veces a nivel grupal, partir de amor propio también es hablar mucho de bienestar. Okay. Y está muy relacionado con la salud mental. Es como cuando hablamos, por ejemplo, de emociones y autoestima, o de gestión de emociones y de autoestima, y cómo ellos dos van muy de la mano. Hablar de amor propio empieza a ser algo muy particular de cada individuo, de cada ser humano, porque no todos tenemos la misma concepción de amor. Incluso hay personas que ven el amor como un valor de vida, por ejemplo. Entonces, partir de que el amor propio para cada uno es distinto es lo más importante, porque desde ahí empezamos a ver qué acciones hago yo por mí, qué conversaciones estoy teniendo conmigo mismo que fortalecen mi propia versión del amor. Okay. Un amor que a la larga me beneficie, un amor que a la larga me traiga acciones y actividades dentro de mi día a día, y también las decisiones que yo tomo en mis diferentes áreas de vida, incluso desde lo profesional, que responda a lo que para mí es el amor, ¿sí? Y que me estoy dando a mí mismo todos los días. Por ahí podemos empezar diciendo, y es, ¿qué es el amor propio? Lo que cada uno ve de su día a día, qué acciones está tomando para cuidar de sí mismo. Porque hablar de amor propio, ya lo hablaremos más adelante, también tiene muchísimo que ver con qué hábitos estoy teniendo de autocuidado conmigo mismo. Hablamos de hábitos de vida saludable, ¿cierto? Y podemos pensar en qué tomar agua, en qué hacer ejercicio, movimiento, alimentación saludable. Pues cuando hablamos también de bienestar integral, hablamos de hábitos de autocuidado. Cuando hablamos de salud mental empezamos por ahí. Y hay varios hábitos que están encaminados a celebrar nuestros logros, a dedicarnos tiempo, a cuidar de nuestras relaciones saludables, pero también a cuidar de nuestras emociones. Y vamos a hablar de esto a lo largo de las preguntas, porque ¿cómo está mi gestión de emociones? ¿Cómo está mi comunicación conmigo mismo? Es la base fundamental del amor propio. Sí, yo la verdad siento que el amor propio es algo que tiene como que mucha gente tiene distintas opiniones, y como también tiene conceptos no muy como correctos sobre lo que es. Hay muchas personas que piensan que amor propio es simplemente no hacer ejercicio, y también es algo que puede ser parte del amor propio, porque sí es tu manera de darte amor a ti mismo, pero hay muchas otras cosas que lo son. El hecho de por lo menos me siento enfermo, ir al médico, eso es amor propio. Totalmente. O me siento muy mal y voy a ir a un psicólogo a hablar con él, también eso es amor propio. O entonces me pagaron y me voy a comprar un helado. Exacto. Si para mí eso es amor propio, también lo es. Y también pues depende de cada persona cómo lo ve, cómo lo vivió o lo vive. ¿Qué ha aprendido a lo largo de su vida? ¿Cuáles han sido esos hábitos a los cuales ha llegado y que me benefician? Porque entonces tú me dices que no lo es. Todo lo que no traiga beneficio a mi vida, todo lo que sea nocivo, y no que sea nocivo de forma grave y súper fuerte de entrada, puede ser intermitente. Relaciones que no son muy sanas y no son más bien tóxicas, actividades o acciones que son nocivas para mi cuerpo, también hablando de autocuidado, y que también me hacen daño. Que no es amor propio, todo lo que va en contra de lo que a mí me hace bien. Y ahí, y en esa categoría entran muchas cosas,
desde las acciones, desde las conversaciones, la forma en la que yo me hablo a mí mismo, los espacios que me permito yo vivenciar, si callo cosas que para mí son importantes mencionar en relaciones familiares, personales y demás, todo eso también va en contra de lo que es amor, pero si te das cuenta, parte nuevamente de la percepción de cada uno de nosotros y lo que para mí es amor y las formas en las que yo me estoy dando amor. Empecémonos a preguntar cuáles son mis formas de dar amor. Detalles, regalos, palabras de servicio, don de servicio con los demás, no tanto las acciones, sino soy más como de hablar o de dedicar espacios. Desde ahí parte lo que para mí es el amor propio, que no está tan condicionado a una lista de cosas por hacer y que puede ser cambiante, porque lo que hoy a ti te funciona puede que en unos meses no, y está bien que tú cambies de opinión, porque somos seres cambiantes. Aquí es que el sentido de amarme no se pierda, que el beneficio que me traiga, que lo que me nutra en mi proceso sea el amor propio y no acciones o conversaciones que me hagan daño, que se alejen de lo que es mi esencia o que yo me adapte o cambie mis formas de ser dependiendo del contexto, porque ahí también estoy fallando a mi amor propio, porque no me pongo en el centro de mis áreas de vida. Y a la larga, ¿quién está en el centro? Pues yo. Ok, ahora, ya que hablamos de la primera pregunta, vamos a hablar de la segunda, que sería, ¿por qué nos hablan tanto de amor propio, pero nadie nos enseña cómo se construye? Yo podría decirte que es un poco similar a cuando nos hablan de salud mental y no nos enseñan cómo construirla. De amor propio hay muchísima información y yo creo que se ha venido incrementando el nivel y la frecuencia con la que hablamos de estos temas, pero también como hay tanta información, se desinforma. ¿Por qué? Volvamos a lo que te decía ahorita. Parte de la individualidad de cada ser humano. Todos somos diferentes. Entonces, nos hablan mucho de este tema, pero no nos empiezan a orientar, por lo que hay un montón de cosas. Que curso acá, que hace este retiro, que mira acá, que mira esta lectura, que mira acá. Entonces hay que partir de algo muy importante y es ir a la raíz. ¿Qué es lo que a mí me gusta? ¿Qué actividades disfruto hacer? El ejercicio siempre tiene que ver con gimnasio. Creo que alguna vez lo hablábamos tú y yo. No siempre ejercicio tiene que ser igual a gimnasio. Puede ser que el baile, puede ser que pilates, puede ser que el yoga. Si a mí me gusta cierto tipo de actividad y eso suma a que me da espacios de tranquilidad, me ayuda a distraer mi mente por una hora, por lo que dure la actividad que esté haciendo, ya empieza a ser una actividad de amor propio y desde ahí lo construyo, ¿sí? Pero si nos vamos un poquito más a lo profundo, al fondo, empieza desde la conversación que yo estoy teniendo conmigo mismo. ¿Cómo me veo? Este famoso proceso de autoconocimiento. Cuando yo me permito entrar en ese proceso de autoconocimiento, entonces empiezo yo a decir, ok, ¿quién soy? Ok, ¿qué me gusta? Ok, en algún ejercicio tú y yo hablábamos de unas preguntas muy básicas como ¿qué me gusta de mí? Que tal vez me gustaría trabajar más, ¿sabes? ¿Cuáles son mis logros? Empezar por la raíz y es ¿qué estoy viendo de mí? Desde ahí empieza la construcción del amor propio, porque es nuevamente ponerme en el centro de mi conversación y en ese centro de la conversación empiezo yo a identificar con qué me voy. Esto me gusta por acá, esto sí me gusta hacerlo, esto empieza a... Y desde ahí empiezas tú a abrirte a la conversación contigo mismo y empiezas a centrarte en, ok, yo quiero esto para mí en este momento. Y me voy a inscribir a este curso porque como que me llama la atención y me resuena con lo que yo estoy buscando para mi vida en este momento. Y entonces me voy chocando con personas, me voy encontrando con personas en mi camino como que están resonando con mi misma energía, ¿sí? Con esa vibra que estoy llevando yo al mundo, porque de nuevo, esto no se trata del ruido externo y no se trata de cómo los demás lo viven para ver qué hago yo, que a veces pasa mucho, sino es de todo lo contrario. ¿Cómo estoy yo viviendo mi vida? ¿Qué actividades estoy haciendo? ¿Qué libros me he encontrado que me han llamado la atención y empecé a leerlos? ¿Qué podcast a cuáles he llegado y me han sumado porque me gusta la forma en la que lo hablan? ¿Cómo nos involucramos? ¿Sí? Entonces empezar a hacerlo no tan técnico ni tan una checklist de amor propio, no es por ahí, es empezar a hacerlo más desde ok. Entonces, ¿qué me gusta a mí? Y me voy a explorar estas posibilidades, me voy a meter en estos cursos, voy a inscribirme en este otro diplomado, por ejemplo, me voy a ir a un retiro y quiero ver cómo se siente, quiero ver cómo resueno yo con,
Pero para poder llegar a esa construcción requiero inicialmente del diálogo y la conversación que tengo conmigo. ¿Qué tanto me permito ver? Y esto lo digo muchísimo, no desde el juicio y desde lo que sí tengo, no tengo, sí, pero no, sino desde la autocompasión. Y cuando hablamos de autocompasión, tenemos que hablar de, ok, tengo esta luz increíble, soy excelente para este tipo de actividades, ok, pero lo balanceo con mi sombra. Y es, bueno, aquí tengo estas áreas de oportunidad. Quizás se me dificulta un poco esto, lo estoy trabajando de esta manera. Entonces somos un balance, nosotros somos nuestra propia luz y nuestra propia sombra. Y desde ahí es que nosotros empezamos a conectar con. En mi caso, por ejemplo, yo desde 2015 vengo trabajando en esto que me apasiona, que es la psicología. En 2020 nace un emprendimiento que se llama Malú Psicología y ha sido uno de los retos más grandes de mi vida, porque la constancia y la disciplina son un reto en mi vida. Y si tú te fijas, el amor propio tiene mucho que ver con esa constancia y disciplina contigo mismo, con los hábitos que tienes, con lo que vives y no vives, con quienes te relacionas o no, si estás creciendo, si me voy a vivir solo, si voy a estudiar, me compro un vehículo. Sea la decisión que tú tomes en tu vida requiere de constancia y disciplina. Entonces, esos dos elementos o habilidades blandas, mira que también hacen parte de un amor propio, porque el amor propio es más grande que solamente decir me amo, en palabras, en textos, en acciones. Es íntegro, porque es todo lo que tú estás viviendo en tu vida y por eso es tan complejo, no complejo inevitable construirlo, sino complejo, pero es un paso a paso y es un proceso que no termina nunca, porque siempre estoy en constante aprendizaje, somos seres humanos de aprendizaje. Entonces, ahí como para responderte, ¿por qué se nos dificulta? Porque cada uno de nosotros vive su vida de formas diferentes, la percepción que tú tienes de la vida es distinta y desde ahí empezar a permear el tema A, cómo lo voy a llevar a mí, a lo que yo soy, a lo que yo ya vengo construyendo en mí, es el reto, no adaptarme a, ¿sabes? Sí, en eso ya lo hablaba como con un compañero y él me decía que él sentía que el amor propio era algo que muchas veces venía como desde de nuestra casa, también de la manera en cómo a nosotros nuestros padres nos educaron, de cómo nos cuidamos a nosotros mismos, ¿no? Porque a veces pues uno piensa que no, el colegio está es para dar las herramientas a los muchachos para que crezcan y sean adultos funcionales. Pero al final siento yo que la educación colombiana no está hecha para ese tipo de cosas, para en serio crear adultos funcionales, sino como para crear personitas que saben cosas y que luego vayan y busquen sus intereses, ¿no? Pero él me decía, no, yo siento que es mucho de la familia, porque por lo menos mi mamá desde pequeño me enseñó que si a mí algo me molestaba o algo no me gustaba, yo estaba en todo mi derecho de decir que no. Y me comenzó a enseñar también que en el momento en que yo me estaba sintiendo mal y no era algo físico, sino algo mental, de que yo me sentía cansado mentalmente, que estaba bien darme una pausa y decir, ok, me voy a tomar unos días o voy a ir a hacer esto para sentirme mejor o este tipo de cosas las puedes hacer. Que él nunca sintió que su mamá lo obligaba a estar bien o lo obligaba a decirle, es que tienes que hacer esto, no, sino que le daba la libertad de que él mismo decidiera por él mismo qué eran las cosas que le gustaban y qué era lo que él como que podía hacer y le daba las herramientas de, ok, ¿qué quieres que hagamos? ¿Cómo quieres manejarlo? Y desde muy pequeño le enseñó eso, entonces que para él ahora ha sido muy fácil como entender eso del amor propio y también de entender de como de las barreras que hay que poner con ciertas personas, porque digamos eso es algo que a mí me cuesta mucho, poner barreras con personas, porque uno a veces piensa, no, es que yo a mis amigos los quiero, y entonces porque los quiero ellos me tienen que querer a mí, y muchas veces no es esa manera, muchas veces también sacar personas de la vida de uno es amor propio. No sé qué piensas tú. Digamos que hay algo súper importante en eso que mencionas y hay muchos estudios que lo sustentan y es que mucho de lo que somos hoy parte de ese crecimiento en la unidad familiar, en lo que para nosotros es cada etapa, cada ciclo de crecimiento. Obviamente hay contextos diferentes, hay diferentes unidades familiares construidas o reconstruidas. El punto no es ese, el punto es que mucho de lo que tú eres hoy es resultado de lo que has aprendido a lo largo de tu vida, de lo que te han enseñado directamente en normas, en valores de vida, pero también en lo que no nos enseñan tan directamente. Somos abiertamente críticos en que el tema de salud mental, de gestión de emociones, no es algo que se nos enseñe directamente.
es algo que nosotros vamos viviendo con el ciclo de la vida y con lo que vamos aprendiendo en la vida. De nuevo, porque todos vivimos historias completamente diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Tú vas llegando a un punto donde dices, pongo límites. El famoso establecer límites. Y establecer límites tiene la misma connotación que el hablar de egoísmo, por ejemplo. Creemos y tenemos esa percepción de que el egoísmo es algo malo, el ser egoísta es terrible. Y entonces el ser egoísta es terrible porque lastima a otros. Ok, todo depende de cómo tú estés llevando a cabo esta habilidad, cómo la estés expresando y llevando a tu vida. Y de la misma manera tiene que ver con cómo tú estás estableciendo límites. Porque ¿qué pasa? Si nosotros hemos tenido una historia de vida en donde desafortunadamente nos han fallado muchas veces o nos han dicho una versión y a la larga me termino yo enterando o veo acciones o la ausencia de ellas me muestra todo lo contrario de lo que inicialmente me habían verbalizado, pues me fallan. Fallan a mi confianza, fallan a lo que yo también estaba entregando a esa persona, no sea solamente en un tema afectivo, sino también puede ser en un tema amistad o incluso con la misma familia. Todo tipo de vínculo de valor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se vuelve radical al establecer esos límites, depende de cómo tú lo estás estableciendo, valga la redundancia. Si con tus acciones o con tus palabras lastimas a la otra persona, ahí uno entra a revisar qué tan efectivo está siendo el límite como lo estás planteando, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo estoy estableciendo un límite desde el respeto, si yo ya te había manifestado dentro de nuestra dinámica y dentro de nuestros espacios que a mí me gustaban este tipo de cosas, pero quizá estas otras me podían llegar a lastimar, y aún así, con la información que tú tenías, ejecutas la acción que desafortunadamente no va conmigo, es ahí cuando yo tomo decisiones. Es ahí cuando empiezo a establecer el, oye, yo te respeto, pero mira que no estamos respetando esto. Yo te lo había manifestado. Y aquí pueden pasar dos cosas. Más que le des el espacio a explicar qué sucede, es que tú tengas muy claro en la conversación qué pasó, qué dolió, qué lastimó, qué tan grave fue lo que se hizo o no se hizo que te permita a ti negociar. Y la negociación tiene mucho que ver en todas nuestras áreas de vida con, ok, analicemos y desde el análisis tomo decisión. Hay una pregunta que a mí me pareció muy buena de las que pensé para esto, y es ¿por qué a veces empezar a querernos incomoda tanto a los demás? Bueno, ahí voy a unir justo con lo que veníamos hablando un poco del ser egoístas o el pensar o ponernos en el centro de empezar a querernos más. Empieza un poco a picar a los otros porque empiezan a ver en cada una de nuestras acciones, de la toma de decisiones, cómo solucionamos un problema, un conflicto, empiezan a ver más brillo. Y socialmente ese brillo hay veces es sinónimo de competencia, hay veces es sinónimo de, uy no, tengo que brillar yo más porque es que si no brillo más no voy a tener oportunidades, si yo no destaco más en cierta área no van a pasar estas cosas. Hablándolo a nivel generacional, en términos de si nosotras como mujeres y entonces no resalto de esta manera, no me van a ver. Si entonces una persona empieza a brillar más que yo, ya empieza a haber un reto y yo empiezo a interpretarlo como algo negativo y ya empiezo yo a decir, no, yo no puedo dejar que esta persona brille más que yo. Inconscientemente nos hemos formado tanto directa como indirectamente en que hay veces esa individualidad está permeada por cómo los otros son. Y yo tengo que estar pendiente de eso. Entonces, si estoy pendiente de eso, ya yo empiezo a ser persona. Y se me olvida nuevamente lo que te decía ahorita, cómo estoy conectando con mi conversación, cómo me pongo yo en el centro de. Entonces, claro, empieza a picar o empieza a incomodar a otros tu seguridad, la confianza en tus acciones, en cómo tomas una decisión. Empieza a ser un reflejo que yo decido, quien está frente a ti, yo decido cómo lo veo, yo elijo cómo lo veo. Como un brillo que me amenaza, porque entonces yo no soy igual que tú y entonces empiezo yo a sentirme menos, o me voy a dejar inspirar por ti y voy a decir qué chévere esa seguridad que ella expresa en ciertos escenarios. Voy a trabajar en cultivar la mía desde mi versión, desde lo que yo soy, porque entonces el que tú brilles más empieza a llevarnos a la comparación.
uy, no, pero es que ella tiene esto y yo no. Como que ella se maquilla de esta manera y yo tal vez no. Como que es que ella se viste de esta forma y yo como que me empiezo nuevamente a ceder ese poder a lo que los demás son, y ahí en base a eso es que yo nuevamente miro para acá y digo, ok. Entonces, claro, ¿por qué nos empieza a incomodar? Porque no estamos acostumbrados a dejarnos inspirar desde el contraste. ¿Y cómo funciona eso? Y es, oye, ¿qué habilidades tienes tú para liderar equipos? Qué chévere la forma en la que te comunicas con otros. Voy a sentarme un día a escuchar una de tus clases y de ahí tomo nota. ¿Qué me llama la atención? Pero también empiezo a darme cuenta de cuáles formas de ser que tú expresas y eres, quizá no soy yo tan así, y está perfecto porque no requiero serlo. Claro. Yo requiero cada vez más tener presente, como te lo dije desde el momento uno, la conversación conmigo. Yo soy de esta manera, me gusta hablar con las personas así, tengo esta forma de ser tan auténtica con estos temas, y cuando yo voy teniendo cada vez más claro quién soy, qué me gusta, de qué forma me gusta comunicarme con otros, en qué forma me relaciono desde mi sentido del humor con otros, en qué forma dejo que mi conocimiento también guíe ciertos espacios, es que empiezo yo a conectar con los demás, sin necesidad de caer en el ruido externo. Entonces, ¿por qué nos molesta? Porque socialmente nos hemos construido y aún hoy seguimos teniendo ejemplos y modelos de lo que deberíamos ser. Nada, lo que deberíamos ser es lo que cada uno de nosotros quiera ser. Entonces, ¿qué te digo yo para cuando nos empieza a molestar un poquito el brillo? Revisémonos. ¿Por qué me molesta? ¿Qué me genera? Lo que pasa es que siento que hay ciertas habilidades que estoy queriendo desarrollar y de pronto no sé cómo, y veo que a ella se le dan más fácil o a él se le dan más fácil. Nosotros somos reflejo, y muchas veces en lo que somos con otros, en las conversaciones que tenemos, hay reflejos de lo que estamos haciendo de nosotros para nosotros mismos. Entonces, dejar de darle importancia a lo que los demás están haciendo o viviendo en sus vidas es uno de nuestros mayores retos, pero no lo veamos así. Veámoslo como la oportunidad de mirar hacia adentro, de ponerme yo en el escenario protagonista y decir, ok, ¿qué me gustaría ver más? ¿Qué tal vez no me gustaría ver tanto porque me está perjudicando? Y centrar la conversación en que yo soy mi centro y soy mi prioridad. Y desde ahí, entre yo más claro lo tenga, porque acuérdate que somos seres imperfectos, desde más claridad tenga yo de ahí, las conversaciones con los otros se van a dar sin tanto peso de tener que encasillarme o tener que, se me escapa lo técnico ahorita, agradar a los demás, de siempre estar bien para todos, porque ahí es cuando uno empieza a fallarse uno mismo. Por querer estar bien con los demás, nos alejamos de la esencia. Entonces, a eso voy. ¿Por qué nos molesta? Porque hay mucha contaminación visual, auditiva, de lo que socialmente o en lo que socialmente nos hemos formado y nos ha acompañado tanto tiempo, que se nos ha olvidado que la conversación más importante es la que tengo conmigo. Que si hay algo que no está bien en mi conversación, tengo que preguntarme a dónde me puedo o en dónde me puedo apoyar. Que el médico porque me duele algo en el cuerpo, que el psicólogo porque siento que hay algo en mi conversación que no está bien, hay algo en mi historia que no he sanado. Y por ahí empiezo yo, pero parte nuevamente de acá. Entonces, cuando me pica algo o cuando siento que hay algo en otros que me molesta ver, que es la pregunta que me hacías, mírate, ¿por qué me estará molestando? ¿Por qué en vez de inspirarme, estoy empezando a generar como un sentimiento no tan chévere y no me gusta como me estoy sintiendo? Y dificulta mi relación con otros, por ejemplo. Sí, yo también siento que nosotros, por los seres humanos, somos seres que no les gusta estar incómodos. O sea, no les gusta la incomodidad, no están de acuerdo con ello. Y por lo menos uno lo nota mucho porque hay personas que dicen como hay cosas que se normalizaron demasiado, pero en realidad no es normal. Como un ejemplo, que salga el último iPhone y tenerlo al instante. Total. O que en Navidad, si tú no compraste ropa nueva, estás fuera de lo que es. Si tú no viajaste una vez al año, estás fuera de lo que es. Y siento que mucha gente se siente incómoda por no ser parte de eso. Y a veces salen con el típico, es que es un creído o es una creída. Total. Porque lo he notado a lo largo de los años. Yo tengo amistades de hace muchísimos años. Y esas amistades son solamente 3 que se me han quedado de los últimos 10 años y unos que se han alejado, justamente porque hace poco me encontré con un compañero del colegio
Y él me dijo, es que tú no eras así. Me dijo, tú no eras así. Y yo le dije, claro, es que cuando tú me conociste, yo era una niña de 14 años. Claro. Y yo ahorita tengo 27. La verdad, en todos los años que tú no has conversado conmigo, en todos los años en que tú no has estado en mi vida, no has notado todos los cambios que yo he tenido que pasar para ser la persona que soy en este momento. Entonces por eso piensas que yo no era así. Yo le dije, claramente una niña de 14 años a una mujer de 27 Total. cambia todo el contexto y cambia toda la historia atrás de la mujer que es ahora. Y puede que dentro de 10 años nos vamos a reencontrar y me vas a decir lo mismo, es que tú no eras así. Porque cuando uno no está constantemente en la vida de alguien, uno no ve en serio como todo ese crecimiento personal que la persona ha tenido. O también hay personas que lo ven y dicen, no estoy de acuerdo con ese crecimiento, prefiero alejarme, que es lo que le llamamos la incomodidad, y decir, lo que tú dices, como que estás brillando más y a mí ese brillo como que me escandaliza, like, no quiero estar ahí. Y hay algo importante, puede que haya una persona que esté contigo en todo este tiempo y aún así no vea tus cambios. También. Y entonces ahí tenemos que preguntarnos, ¿por qué estoy evolucionando? ¿Por mí o por otros? ¿Porque otros lo vean o porque yo lo vea y lo sienta y me permita desde ahí crecer más? Hay una noticia muy mala para todos. El crecimiento no se da en la comodidad. Nunca. Eso es muy cierto. Uno crece desde lo que incomoda. Entonces constantemente, no hay nada más constante que el cambio. Nosotros somos seres cambiantes. Si nos vamos a la autoestima y su definición, la autoestima es un concepto gradual, que quiere decir justo lo que tú me acabas de decir. Y es que nosotros no somos los mismos, incluso para no irnos tan lejos, no somos los mismos que un año atrás. Y no seremos los mismos un año adelante. Pero nosotros hay veces o estamos pensando mucho en lo que ya no somos o estamos pensando mucho en lo que queremos llegar a ser y se nos olvida estar conectados con el aquí y el ahora. Y el aquí y el ahora son tan importantes porque es aquí donde tú estás viviendo los retos que la vida te trae. A nivel laboral, a nivel personal, familiar, profesional. Y por muchas veces dejarme por o mucho de pasado o mucho de futuro, se me olvida estar en mi presente. Y ese presente es tan importante porque aquí es donde actualmente las lecciones que la vida misma me está llevando, debo poder estar ahí pendiente, debo poder estar conectado con eso. Y es cuando todo este ruido que te digo del deber ser nos distrae. Porque por ese mismo contraste, por estar mirando brillos que no son parte de mi proceso, que me permean porque si son personas de mi vida, pues chévere poder verte brillar. Pero si ya eso empieza a taparme, se me olvida de estar trabajando en ese propio brillo, en esa propia forma y cultivar ese amor propio. Y que el amor propio hoy puede ser hacer pilates y yoga, pero que un año más adelante puede hacer senderismo. Ya el pilates y el yoga no me funcionan en este momento y puedo después volver al yoga y al pilates. Somos seres de constante cambio y no debería aterrarnos. Aún hay a quienes nos aterra mucho el cambio, pero ese debería o no debería, siempre les digo yo, lo saco de mi discurso porque nosotros no debemos nada a nadie. Nos debemos a nosotros, al crecimiento que nos estamos permitiendo. Entonces puede que incluso haya personas de nuestra vida que estén con nosotros y no vean el cambio. Y entonces pregúntate, ¿tú estás evolucionando por ti o por otros? Una pregunta que la verdad a mí me interesa mucho, porque digamos que siento que fue algo que pasó en mi historia y según lo que hemos hablado, es ¿por qué muchas veces aprendemos del amor propio después de una relación que dolió? Hay algo que el ser humano tiene y es que es más fácil aprender de nuestros errores que de lo que son nuestros aciertos o los logros que vamos alcanzando. Constantemente estamos trabajando en que no sea así, pero igual somos seres humanos que se nos permite fallar. El tema de las relaciones es un tema bastante retador en muchos sentidos, porque de nuevo voy a hablarte de dos términos súper esenciales para explicarte. Cuando hablamos de inteligencia emocional, hay dos subtipos de inteligencia emocional, la intrapersonal y la interpersonal. Cuando hablamos de la intrapersonal, es esa capacidad que tiene el ser humano, que tengo yo, para ser consciente de cómo son mis emociones, cómo está mi proceso de gestión, cómo me expreso con otros y así. Pero el interpersonal ya tiene que ver con qué. No se te olvide que tú tienes un proceso y quien está frente a ti tiene otro proceso que está trabajando.
Y aquí el objetivo es que logremos mediar tu proceso con el mío. No porque yo deba convencerte de cómo yo lo vivo y que tú tengas que vivirlo así, ni tú porque tengas que convencerme a mí de que yo tenga que verlo como tú lo estás viendo. Y si ya te fijas, con esta descripción ya hay muchos retos en las relaciones de pareja por eso. Porque entrar en una relación de pareja, muchas veces por el tan amado fluir, vamos a fluir y ver cómo se nos da y cómo vamos conociendo a la persona y qué tan serio esto puede llegar a ser. Yo no tengo nada en contra del fluir, pero de nuevo, si vamos a la conversación que es importante tener contigo mismo en todo vínculo, no solo en el afectivo, yo voy a tener claro en este momento de mi vida que quiero. Una relación de pareja seria, algo súper tradicional y convencional, o estoy abierto a explorar vínculos y estar en una relación abierta, o quiero un tema casual, ahorita no quiero un compromiso serio. Muchas veces ese fluir nos aleja de tener claro siquiera qué quiero. Y ya ahí empiezan a haber retos en conocer a otra persona. Porque entonces dejamos esas conversaciones importantes de, oye, ¿qué estoy esperando para mi vida en este momento? Porque creemos que ya con eso estamos pidiendo matrimonio, ya estamos formalizando pues un tema supremamente serio, ya estoy amarrando. No. Empezar a tener conversaciones incómodas desde el momento número 1 es supremamente importante, porque pasa que cuando no las tengo, voy dejándome llevar y empiezo a encontrarme con los retos en la comunicación, en la forma y en los hábitos que tengo, las dinámicas que voy construyendo con mi pareja. Me voy encontrando, me voy chocando a veces con esa percepción que tiene esta persona de la vida versus la que yo tengo de la vida. Me empiezo a chocar cuando ya me voy a vivir, por ejemplo, con esa persona, con esos hábitos y costumbre que tiene esa persona para vivir su vida. Se choca con los míos, que son muy diferentes. De nuevo vamos a conectar con la historia de vida, la familia, la unidad familiar. Entonces ya uno empieza a encontrarse con muchos retos en la conversación. Y hay veces esos retos en la conversación yo los tomo más como, de una tengo aquí mi escudo, tú vas a tener tu escudo y entonces yo no voy a dejar que tú me cambies. No, o sea, y esto no se trata de cambiar. Esto se trata constantemente de generar un vínculo de valor que me permita conocer otras formas de ver la vida, que yo comparta mis formas de ver la vida y de nuevo, mediemos. ¿Qué de esto puede sumarte? ¿Qué de esto me puede sumar? Y lo que no, pues lo dejo pasar. Pero no estoy constantemente en un vínculo que te busque cambiar, porque es que no se trata de eso. A mí no me sirve que tú seas como yo. Nuestras diferencias nos atraen, nuestras diferencias nos juntan. Entonces, cuando yo tengo un vínculo que desafortunadamente no llega al resultado que yo estoy esperando o que estábamos esperando en conjunto, y hay dolor y hay emoción junto con todo eso que quizá no se dio, empiezo yo, después de tener un tiempo prudente de sentirlo todo, y que mi recomendación siempre es esa, siéntelo todo primero, ya empiezo a ganar objetividad. Haz de cuenta que cuando tengo mucha emoción o es muy intensa la emoción, estoy como así, ¿no? Como que te veo pero no te veo porque tengo mucho encima. Cuando yo ya voy calmando un poco la emoción, voy transitándola y me voy dejando pasar ciertos escenarios, voy ganando objetividad, o sea, logro ver el panorama. Y cuando yo veo el panorama, empiezo a analizar. Mira, es que pasó esto, en las conversaciones faltaban estos detalles, no lográbamos conversar sin discutir, siempre estábamos a la defensiva, esa persona y yo, o a veces era más esa persona y a veces era más yo. Entonces ya uno empieza a ver con claridad todo está ahí. Y empiezas a decir, ok, ¿qué pude haber hecho mejor? Después primero decir, no, fue su culpa, puede ser. Siempre ten claro que en una ruptura no es justo para ninguno de los dos, ni para personaje A ni para personaje B. Siempre va a haber algo injusto para cada uno y siempre va a haber 3 versiones, la de él o ella, la tuya y la verdad. Entonces claro, aprendemos más porque hay ciertas conversaciones que a veces no sabemos tener, me dijiste ahorita, porque no nos hablan de cómo construirlo. No nos hablan muchas veces de cómo construir un vínculo con otra persona. Y no es que haya una lista de instrucciones, porque entonces perdería la chispa, el explorar, el vivirlo. Pero es que explorarlo y vivirlo, si yo lo hago desde la tan llamada responsabilidad afectiva,
que sí, hay que tener responsabilidad afectiva y emocional con los demás, claro, total. Pero ¿y dónde está? Primero, la que es contigo. Y la que es contigo empieza cuando tú eres clara diciendo, yo quiero esto, o yo no estoy esperando esto en este momento, para que lo tengas claro. Tú qué estás esperando, tú qué quieres. Y desde ahí construimos, que obviamente es un camino diferente para cada pareja. Pero entonces aprendemos de lo que nos duele, porque después de sentirlo todo, lo analizamos todo. Y decimos, ok, este tipo de personas no las quiero en mi vida. Este tipo de situaciones no quiero volver a vivirlas. ¿Qué sería lo interesante en lo que podríamos trabajar todos? Es no esperar a lastimarnos mutuamente y a lastimarme para decir, ok, es que quiero esto. Es empezar realmente a ver lo que aprendiste, porque esa es otra, ¿no? Lo identificamos, pero no hacemos mucho al respecto y volvemos a los mismos y a los mismos patrones. Entonces, si yo aprendo, realmente escucho y veo y analizo todo lo que sucedió, pues voy a estar más consciente y conectado con el ahora para no volverlo a hacer, con los siguientes vínculos que yo me permita establecer y crear. Porque si yo realmente aprendo, no lo repito. Pero si hay cosas que dejo pasar, se me van a volver a repetir. Si esto te lo he dicho mucho, de una u otra manera, llegan a tu vida nuevamente las lecciones. Sí, lo que conocemos como las red flags, ¿no? Literal. Que uno comienza ya, digamos que uno comienza a ver un comportamiento y uno dice, ok, primera cosita que no me gustó, luego otro comportamiento y dice, ok, segunda. Y que hay mucha gente que ya dice como, uy, eso es un red flag. Y hay muchas personas que dicen como, ¿cómo no lo pudiste ver antes? ¿Cómo no te pudiste dar cuenta antes? Y lo que tú dices es muy cierto. Uno sabe es de su propia experiencia. Hasta que uno no lo vive, uno no sabe en serio cómo salir. Uno no lo ve como algo malo en ese momento porque uno está en su realidad y piensa que esa va a ser su realidad por ese momento. Y hasta que no acaba, uno no cae en cuenta de, ok, esta realidad ya se acabó. Entonces, como esta realidad se acabó, ya estoy en mi momento de qué puedo cambiar, qué quiero cambiar o qué nuevas como límites quiero poner para que en un futuro con alguien nuevo no me pase. Ahí le sumo algo que me encanta porque todo lo que dices, sí, no hay que esperar a que termine. Porque es que eso que tú estás diciendo de estar consciente, revisando que sí, que no, es algo que constantemente hacemos dentro de un vínculo de pareja. A eso voy. Porque es que piénsalo de esta manera. La relación de pareja es un trabajo en equipo. Número 1, número 2, forman un equipo. ¿Qué pasa? Que para que este trabajo en equipo, que igual va a tener sus retos, no es perfecto, pero que para que este trabajo en equipo fluya, ¿cómo está el trabajo del número 1 individual y cómo está el trabajo del número 2 de forma individual? Si yo constantemente me permito trabajar, tener conversaciones incómodas conmigo, decir esto no me está gustando o porque estoy respondiendo de esta manera ante este tipo de situaciones, ¿qué está sucediendo? ¿Con quién lo converso? ¿Debo conversarlo conmigo o con mi pareja? Cuando este trabajo interno también se está dando paralelo al trabajo en equipo, es cuando se construye. Pero no se construye queriéndote llevar a donde yo quiero ni que tú me lleves a donde tú quieres, porque no se trata de eso. Cada uno va por su acera, pero hay momentos donde nos encontramos en el centro porque requerimos trabajar en equipo para tales aspectos. Porque tú me estás inspirando a mí a crecer de esta manera, porque tú me estás sumando a mi vida de esta manera y qué chévere que esto suceda. Y yo te dije ahorita dos conceptos muy importantes, el juicio y la autocompasión. Y estamos acostumbrados a vernos desde el juicio. Pero es que eso no te quieres, pero es que esto, pero es que lo otro, pero como no puedes, pero para la gente siempre va a ser muy fácil hablar. Y más cuando no están en la situación. Entonces, por eso, cuando llegan estos espacios individuales, por ejemplo, de atención, de consulta, para mí es fundamental primero escucharlo todo y desde ahí cuestionarte, que cuestionarte es muy diferente a juzgarte. Y estamos acostumbrados, no nos salió terrible, es que soy el peor, pues claro, con razón no se me va a dar, no se ve, no funciona, no esto, no lo otro. Estamos muy acostumbrados a eso. Salir de lo convencional es salir de la zona de confort, es salir de esa forma funcional de conversar, de me señalo y a veces me cuesta mucho señalarme el merecimiento, pero me doy durísimo cuando no la alcanzo, cuando no lo logro, cuando se me cae el plan.
¿Por qué? Porque entonces la autocompasión la veo como, ay, no, pero pobrecito, qué pesar. No. La autocompasión es decirte, mami, aquí la embarramos. Te caíste y te lastimaste por esto. ¿Eres consciente? ¿Lo logras ver? Sí, listo. ¿Qué voy a hacer acá? Y hay veces esas caídas suceden dentro de la misma dinámica de la relación, no solo al final. Y yo no debo esperar solo al final para constantemente estar teniendo esas conversaciones y revisando la forma en la que mis formas de ser están surgiendo. Sino esto es un trabajo constante, porque es como cuando te dicen a ti, no, yo no volví a terapia porque me sentí bien. O sea, como que estaba fluyendo y la vida todo me estaba, y yo estaba tranquilo. Una de ellas. Maravilloso, sí, me lo has dicho en algún momento. Pero yo les digo, no siempre que no haya una tristeza sostenida, que no haya un enojo muy fuerte o una frustración que me lleve a mí a tener como contención de emociones, quiere decir que yo nunca requiera de nada. Y no es porque entonces yo les esté diciendo tienen que estar en el psicólogo todo el tiempo, no, pero entonces apóyense en el material que hay. Hay libros, hay podcasts, cada vez hay más información, hay charlas TED a las cuales uno puede acceder con profesionales para ir conociendo los temas. Si yo ya estoy sintiendo que aún y con toda esa información a la que yo puedo acceder se me está dificultando, es cuando levanto la mano. Pero no dejar de trabajar en mí, en cada vez que puedo hacer más para gestionar mis emociones, que puedo hacer para comunicarme mejor. Si yo dejo de trabajar en ello, es como cuando dejo de regar la plantita. Intermitentemente llega un punto donde la plantita se me desmayó. Y ya no vuelve a crecer igual. Ya que toca, ¿se ves? Yo creo que toca volver a hacer el proceso desde cero. Muchas veces toca como volver a empezar, volver a recordar que esto fue algo que en algún momento hice, me funcionó, tengo que comenzarlo a volver a hacer. Claro, y es importante que tú tengas claro qué me sirve. Tú puedes tener una lista de 10 planes que amo hacer y puede que en este tiempo conectes con 5 de esos 10 planes, no con los 10. Pero tienes tus 10 planes por si en algún momento vuelves a ver tu lista y dices, oye, esta vez quiero intentar esto. O vas viviendo tu vida y te dejas explorar por la vida y vas anotando, como esa bucket list donde tú vas anotando todo lo que quisieras hacer. De la misma manera, en algún punto, si te chocaste, no sé, te fuiste a viajar a Italia y te encontraste con el ejercicio del bungee jumping, estoy inventando, voy a anotarlo. En algún punto de mi vida quiero hacer esto. No sé si en Italia nuevamente cuando vuelva a viajar, pero de pronto puedo llegar a mi hogar y buscar intentarlo. Y esa es la exploración. Nosotros somos seres humanos explorando la vida y se nos olvida porque todo el tiempo pensamos en dónde está el manual de instrucciones para hacer esto. Y no siempre ese manual de instrucciones aplica para todo el mundo igual. ¿Por qué? Porque cada ser humano tiene formas distintas y percepciones distintas de ver la vida. Sí, eso es muy cierto. Uno a veces dice como, bueno, ¿y en qué parte me dicen que tengo que hacer esto? Total. Y eso no pasa, eso también viene mucho como con crecer, que uno cada vez se va dando cuenta de que las cosas cambian. Y como tú dices, somos personas cambiantes. Puede que lo que me guste hoy no me vaya a gustar mañana. Y yo siento que también todos esos pequeños acticos que uno hace, que tú dices como de hacer algo nuevo o de probar algo que me guste, va mucho como muy ligado a cómo me amo a mí misma. Es que el que tengas claro que sí, que no es fundamental y no siempre tiene que ser lo mismo. Hay una palabra que tampoco uso yo mucho en mi discurso y es tienes. No, tú no tienes. Si tú lo eliges hacer, increíble. Y lo eliges porque te da paz, lo eliges porque te hace sonreír, lo eliges porque te da tranquilidad. Lo que no, está bien no elegirlo y está bien cambiar de opinión. Es ahí cuando el analizarme y el cuestionarme se vuelve importante por si hay algo que no está bien y requiero hablarlo y requiero trabajarlo. Pero el cambiar de opinión es algo que es como lo que dicen últimamente, lo han mencionado mucho, está bien estar mal. También es válido tener tus días oscuros, también es válido tener días difíciles, pero ¿cómo te estás apapachando después de un día difícil? ¿Sí? ¿Qué te estás permitiendo hacer y ser para ti desde la validación? Que es válido caer, que es válido cambiar de opinión, siempre y cuando también ni yo me lastime a mí misma, ni lastime a otros con eso que estoy ejecutando.
Ok, y ya como para finalizar, porque hemos hablado bastante, la verdad, hemos si hablado... nos dan más preguntas, más hablamos. Vamos a hablar, total. ¿Qué hábitos tú crees que se confunden con que son amor propio? Y de pronto ahorita ya lo contestaste, pero en realidad termina siendo evitación. Ok, te lo voy a poner de esta manera, es un ejemplo que doy mucho en mis espacios. Si tú tienes una bomba y empiezas a inflarla y no terminas de inflarla, ¿qué pasa? Pero, ¿cómo así? O sea, de que no... Coges una bomba y la empiezas a inflar. Ajá. Si no dejas de inflar, nunca paras de inflar, ¿qué pasa? Explota. Se explota. En dos escenarios diferentes me dieron otras dos respuestas similares. Similares, pero no son las que uno espera. Las que uno espera es la que tú me dijiste, pues explota. Una de ellas me dice a mí, me canso. Y evidentemente es una respuesta que sí, si tú lo analizas, sí. Y otra persona me dijo, me quedo sin aire. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Te acabo de poner un ejemplo que se vuelve muy similar. Con el tema de nuestras emociones, que son esa columna vertebral que me mueve a todo, pero que como es invisible, a veces se me olvida, y como no me estoy sintiendo ni mi canto, no estoy tan mal, entonces quiere decir que todo está bien, entonces fácil me puedo engañar. Cuando empiezo a cansarme, cuando empiezo a agotarme, cuando mis emociones no les permito el tránsito que requieren, porque a ver, hay quienes me lo han dicho así, no, yo las cogí, las guardé en una cajita y dije después vuelvo a ellas, y ese después vuelvo a ellas no llegó, entonces empiezo a inflar bombas que si yo llega a un punto en el que se explota, ¿qué es lo que yo hago? Cogí otra bomba y volví a inflar. Entonces hay acciones y hay hábitos que se vuelven esto. Y dentro de esa categoría entran muchos. Que el quedarse mucho en casa, que el no tener tantas relaciones de amistad o temerle mucho a las relaciones afectivas, el consumo, que se vuelve también algo supremamente debatible, lo sé, pero cuando no lo sé usar, cuando le doy ya mucho más espacio o incluso le doy la oportunidad de expresar, de vivir, pues de consumir, ya estoy entrando a hábitos que se vuelven sencillamente esa escapatoria a lo que tal vez no quiero ver de mi alrededor. Pregúntate dentro de tus acciones o dentro de los hábitos que tienes, ¿cuáles de ellos te suman? Ejemplo, te sientes como cuando vas a esos break rooms y vas y coges el bate y golpeas todo lo que hay por ahí, que tienes toda libertad para hacerlo. ¿Sientes que con esas actividades estás liberando? ¿Estás soltando? Suma tu vida. Pero si son actividades que solo buscan distraerte o darle alguna calmación a cierta ansiedad que pueda estar sintiendo, cierta respuesta que pueda estar sintiendo en el momento, y no hago nada más sino simplemente distraerme, realmente no estoy trabajando en. Pregúntate dentro de las actividades que estás haciendo, que sí hablas y que no hablas. Y no necesariamente tengas que verbalizarlo a todo el mundo, o a 20 personas, o a tu pareja, o a tu familia. Siquiera lo verbalizas contigo. Hoy tuve un día terrible. Hoy pasó esto, me desilusioné. El permitirte validar, avanzar, sentirlo, transitarlo y no quedarte ahí, es todo lo opuesto a simplemente inflar globos hasta que exploten. Entonces, ¿qué hábitos me suman? Pregúntate hoy eso. O estas actividades que estoy haciendo simplemente quieren que yo me desconecte del mundo y deje de sentir por un momentito. Y dejo de sentir por un momentito y cuando dejo de sentir como que me calmo y ya todo está bien. ¿Realmente todo está bien? Simplemente evitaste hablar de eso. Evitaste siquiera decir esto me dolió. Y de paso, entonces ya evitas tener las conversaciones que debes tener si hubo otra persona involucrada. Evito tomar decisiones porque entonces me pongo excusas. No, toca esperar a esto, no puedo, es que esta situación, es que esto, es que lo otro. Y ahí estoy evitando tomar acción sobre lo que sentí. Recuerda siempre que los hábitos y las actividades de amor propio también buscan darle apapachos y amor al corazón, a la emoción.
Entonces siempre lo pongo y tú lo sabes, para mí un apapacho increíble es la malteada de chocolate del Corral. Si no la han probado, pruébenla, me encanta, es Muy rico, espectacular. y con papitas. Y con papitas es espectacular. Sí. Es la combinación perfecta de dulce y no dulce, o sea, es una cosa increíble. Cuando yo tengo un mal día me doy mi malteada de chocolate, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si tuve un mal día y voy a encerrarme a casa y no hago nada más? Y no me permito siquiera sentir lo que acabó de suceder o lo que pasó Pues, en el día. uno se abruma porque uno tiende también a hacer mucho eso, como que, pues al menos yo soy una persona que no me gusta mucho contar lo que me pasa, ¿sabes? Como me lo guardo mucho a mí, que es lo que tú dices, como que yo voy guardando bombitas y cuando todo explota pasa que no sé manejarlo porque no sé cómo parar de sentir lo que estoy sintiendo en ese momento. No sé cómo dejar de pensar en lo que pasó y cómo, en este caso, qué hacer para poder solucionarlo. Muchas veces uno queda con ese sentimiento muchos días. Claro. Uno comienza como con lo que todo el mundo dice, es que tengo un sentimiento en el pecho, es que siento como una pesadez en el pecho, un nudo en la garganta, o siento que como que algo en los hombros me pesa. O el típico, es que no tengo energía, es que siento que me cogieron como con una mano y me hicieron así. Imagínate. Y me sacaron como toda la energía. Imagínate. Y uno, siento que también es como que se me fue la palabra, es que la socialización, no, La que Dios mío, busca un la sinónimo. sociedad. Epa, muy Sí, bien. también siento que es la sociedad que ha creado como ese tipo de concepciones de que, oye, si tú no estás bien, primero no es mi problema, vaya a solucionarlo sola. Y segundo, pues nada, hay que seguir. Pero también hay que entender que si a mí me está pasando algo y no lo puedo exteriorizar en este momento, de alguna manera yo no voy a estar completamente bien. Y también ahí va mucho que la gente piensa, no, es que yo estoy mal, entonces va a tratar a todo el mundo mal. No, eso sí está súper mal. Uno no hace eso. Uno tiene que buscar como el espacio de hacerlo, pero a veces hay muchas cosas que te encierran y no te dejan tener esos espacios, no te dejan como tener eso. Y no dan esos espacios. Y a mí me pasaba mucho eso, como que yo me encerraba mucho en mí, mucho en lo que me pasaba a mí, y luego llegaba acá a la casa y era como la rutina de sentarme a ver televisión para tratar de distraerme, pero a la final yo no me distraía con nada. Yo podía estar jugando, leyendo y viendo televisión al tiempo y yo no me estaba distrayendo con nada, que fue lo que llegamos a hablar en algún punto. Y yo ahí comencé como a crear otros hábitos. Claro. Y decir, ok, voy a darme el espacio para hacer esto, para hacer lo otro. Claro, porque finalmente dentro de lo que tú haces, o sea, hay algo muy importante aquí, es que te permitas transitar lo que te está doliendo, pero nombrándolo, porque hay veces ni siquiera lo nombramos. Tú, esto que mencionas es lo famoso que se escucha ahora, que ser vulnerable es ser débil, que hablar de emociones es ser débil, que mostrarte fuerte es lo único que funciona. Y la sensibilidad es tan poderosa. Cuando tú te permites conectar con lo que sientes, se vuelve tan poderosa tu conversación contigo mismo o contigo misma que eso impacta de una con todos los que te rodean. Entre tú más claro tengas que te guste cierto color, pero también que te gustan ciertas formas de dar amor y recibir ciertas formas de dar amor, cambia la forma en la que te relacionas con los demás y cómo ellos se van a relacionar contigo. Hay algo muy importante en lo que estás mencionando y es que cuando nosotras hemos hablado de esto, parte siempre de identificar qué duele. Cuando tú nombras lo que está doliendo, lo que te incomoda, lo que quizás no has sanado y no le das tu atención a ello, primero se va a seguir repitiendo en tus relaciones, pero segundo, cargas con esas bombas porque es que no dejas de inflarlas, entonces cada crisis que llega se explota y te llegó de alguna manera. Entonces las actividades o esos hábitos que yo construyo para mi amor propio, que no son simplemente ir al break room y quebrar, sino porque vine acá, es que me desilusionó tal conversación, es que tuve que cerrar este vínculo, tuve que cerrar esta puerta y dolió. Permítete que te duela. Tu vulnerabilidad te hace más fuerte. Y el que tú te permitas sentirlo, sea escribiéndolo en un journal, sea verbalizándolo contigo misma, te sientas en la noche a hablar contigo, sea leyéndolo,
sea dibujando, sea coloreando, sea haciendo ejercicio, yoga, meditando. Hay muchas posibilidades que tú puedes explorar partiendo de lo que a ti te, o sea, que a ti te gusta hacer. Ujú. Ahí estás sumando a tu proceso. Todo lo que sume a tu proceso, sí. Pero si son actividades que solamente te están distrayendo momentáneamente, pregúntate qué tan funcional y qué tan beneficiosas están siendo. Ujú. Si la respuesta es no tanto, ahí estás evitando. Y eso es lo verdaderamente importante, que te permita igual ver y reconocer lo que lograste en medio de la falla, Ujú. lo que te permitiste hacer en medio del error, Ujú. lo que aprendiste de lo que no funcionó, del amor al fracaso. Muchas gracias, la verdad, por este espacio, Mai. Siento que lo que hablamos hoy es algo que uno no tiende a hablar mucho. Siento que lo que tú dices es cierto, a veces hay que tener conversaciones incómodas y esas conversaciones incómodas no tienen que ser con otra persona, sino también con uno mismo. Total. Como en serio sentarse y lo que tú dices, verbalizar. Hay mucha gente que dice como no, es que la gente que habla sola está loca. Yo muchas veces me siento y me hablo sola y También digo, oye, está pasando esto, soy. vamos a hacer esto y esto o qué vamos a hacer. Pero hablar con uno mismo, eso funciona mucho. La verdad Total. funciona demasiado para verbalizar las cosas. Y entrando ya a este tema que justamente ahorita Mai, ella nos mencionó ahora como de ciertas cosas, por lo menos lo que ella menciona, ese ritual de la malteada de chocolate. Para Ajá. mí es más que todo cocinar. Para mí cocinar es como mi momento, sí, pero no como comida, sino como postres. Ese es como mi Y haces momento. unos postres espectaculares, de hecho. Sí, es mi momento como de llegar y Ajá. hacer las cosas. Entonces queremos proponerles a ustedes que se tomen 10 cosas o 10 actividades que ustedes dicen, estas actividades las hago por mi amor propio. Así Pueden es. ser todo lo que mencionamos anteriormente, que sea algo que ustedes sientan que les está ayudando, no algo que les está ayudando a evitar. Por lo menos salir a montar bicicleta, que ir a la piscina, algo tan pequeño como me voy a dar la oportunidad de leerme 3 capítulos de este libro que a mí me gusta. A mí me funciona mucho como cuando me antojo de algo, en vez de pedirlo por domicilio, salir e ir a comprarlo Rico. e ir directamente allá y vivir la experiencia de sentarme, comerlo ahí recién hecho. Que hagan ese tipo de actividades, que se den 10 actividades a ustedes mismos para comenzar a construir un poquito a poco lo del amor propio. Total. Este podcast lo estoy creando con la idea de que, como hablaba Mayra, no hay un libro de instrucciones, no lo existe, y los que existen a la final no aplican para todos porque todos somos una historia diferente, todos somos una dinámica diferente. Total. Y lo que quiero lograr con estos capítulos, que vamos a seguir invitando a May en algunos de Pero ellos claro, para hablar de claro ellos, que sí. es que ustedes encuentren esas herramientas que de pronto sintieron que en algún momento nadie les dio o nadie les facilitó para que podamos tener una adolescencia, adultez, porque los que estamos ya 27 añeros ya hay cositas que uno, la rodilla, la espalda, cositas así, que nos digan cómo podemos sobrellevar más y cómo podemos cuidar más de nosotros mismos mientras este tipo de situaciones pasan. Total. La idea también es en este podcast dar una voz para las personas que quieran contar sus historias de situaciones que de pronto les hayan sucedido. Digamos que a veces escuchar la historia de alguien también sirve para uno determinar si de pronto eso que le pasó a esa persona es algo que me está pasando a mí en este momento, es algo que me pasó a mí en el pasado, es algo que estoy viviendo ya en este mismo instante. Y no, como darles una voz. Espero que me apoyen mucho, es la segunda vez que hago esto. Y pues nada, recuerden que el podcast se llama La vida no tiene tutorial. Vamos a estarlo subiendo a YouTube, vamos a aparecer como La vida no tiene tutorial, y también me pueden seguir a mí en mi Instagram, que es Mavi Gutiérrez G. También las dejo como para que sus redes sociales. Pues bueno, no, agradecerte a ti, me siento pues muy honrada, ¿verdad? Como te lo dije, que me hayas invitado. A mí me encanta charlar y tú lo sabes, entonces trajo a la más conversadora. Para cerrar el tema, recuerden que el amor de la vida es cada uno de ustedes. Ustedes son su propio amor de la vida, y qué bonito es que pues puedan trabajar por ustedes y para ustedes. A mí también me pueden seguir @psicologiamalú en todas las redes, tenemos Facebook y tenemos Instagram, y ahí van a aparecer también los datos de WhatsApp y demás. Estamos en un momento de mucha reconstrucción, de mucho renacimiento, justamente en esta nueva etapa, en este nuevo año, así que por ahí vamos a estar subiendo información. Psicologia Malú, @psicologia Malú.
Excelente, muchísimas gracias por escuchar, espero que hayan llegado hasta el final y cuéntenos en los comentarios o mándenos un mensajito qué fue ese acto que ustedes hicieron por ustedes que les sirvió con el amor propio este 2026, porque el 2026 es un año que me he recargado con muchas cosas. Dicen que es el nuevo 2016, a mí esa etapa me encantó, ese año fue excelente. Pero cuéntenos qué están haciendo este año para comenzar a crear ese amor por ustedes mismos. Y muchas gracias por escuchar. Nos veremos en la próxima. Que estén bien. Chao. Adiós.